Hace 15 días le estuve hablando un poquito acerca del corazón de Dios. El corazón de Dios es que nosotros vivamos felices. Lo hizo todo realmente para que pudiéramos disfrutar sobre la vida. Desde que Él nos creó, Él hizo muchas circunstancias que nos favorecen. Y algunas personas piensan que la felicidad no existe, otras personas piensan que no es más que filosofar. Otras personas piensan que pues realmente la felicidad está, pero que nadie la alcanza. Y yo vi hace 15 días que para poder ser felices, teníamos que depender totalmente de Dios. Y les hablé acerca de la dependencia del Señor, ¿no? Y quisiera darles el segundo punto. Probablemente voy a ver como 7 puntos este día acerca de cómo poder alcanzar la felicidad. Pero el segundo punto, la felicidad depende de las decisiones que tomamos. Todas las decisiones que nosotros tomamos, y ya hace 3, 4 meses atrás tuve como 4 o 5 domingos hablándoles acerca de las decisiones, de cómo tenemos que tomarlas, en base a qué debemos de tomarlas. Y finalmente vimos que las decisiones nos bendicen o nos maldicen, ¿no? Todo mundo tomamos decisiones. Muchas de las veces nosotros pensamos tomar buenas decisiones y nos encontramos que no fueron tan buenas. Hoy vamos a ver un ejemplo también con Saúl, ¿no? ¿Se acuerdan que hace 15 días hablamos de que si Saúl, cuando fue a consultar a esa pitonisa divina, como usted quiera llamarle, si había bajado Samuel o no había bajado Samuel? Lo importante no era si bajó Samuel o no, sino que él transgredió el mandato de Dios, él transgredió la voluntad de Dios, él desobedeció a Dios, ¿no? Que ese era el meollo del asunto. Pero usted podrá darse cuenta, si lee bien la Escritura, que Salomón vivió una vida totalmente terrible. O sea, vivió en la angustia, en la infelicidad. ¿Y por qué le llevó a ello? Las decisiones que tomó, conociendo la palabra de Dios, fueron totalmente incorrectas. Fíjese, le voy a llevar a Samuel capítulo 2, versículo 21. Usted recordará que Saúl viene persiguiendo a David, ¿no? Y llega un momento que David se esconde en el tabernáculo, en el templo donde estaban los sacerdotes, ¿no? Y Saúl lo viene persiguiendo, y entonces cuando Saúl llega ahí, automáticamente se enoja porque ellos no le dan razón de David, sabiendo él que David estaba ahí. Y entonces la decisión de Saúl fue matar a los sacerdotes de Jehová, dice la Biblia. Está grueso. O sea, tomó la decisión y lo hizo. Quiero llevarle, primera de Samuel, capítulo 22, versículo 21. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Gente que era de su mismo pueblo, gente que además él debía de respetarles amplia y profundamente, ¿no? Gente que él debía tener admiración por el servicio que ellos habían decidido tomar. Como dice la Biblia en el Nuevo Testamento, era gente de doble estima, ¿no? Gente que se consideraba como un doble honor. Y entonces nosotros podemos ver que realmente Abiatar le avisa y le dice: oye, Saúl vino y mató realmente a los sacerdotes. David se lamenta haber llegado al tabernáculo, al templo, y realmente no haberle dado la cara a David, porque a raíz de eso, pues David decide matarlos a todos. Fíjense bien, David decide hacerlo. ¿Cuántas veces usted y yo no tomamos decisiones, ¿no?, que aunque pensamos que estaban bien, nos trae consecuencias, y entonces empieza nuestro calvario? Dígale que está a tu lado. Un dicho no muy cristiano, pero habla del calvario, ¿no? ¿Cómo le fue? Pues como el calvario sobre la vida, o algunos mexicanos dirían, le llovió en la milpita y además le granizó, no nada más le llovió, ¿no? Usted podrá ver por qué Saúl murió como murió,
en el Antiguo Testamento nos demuestra que cuando un rey moría a manos de los extranjeros o de los que no eran conocidos, era el oprobio de todo el pueblo, ¿no? Cuando el rey moría, la guerra se acababa, ya había ganado el otro ejército y automáticamente venía el oprobio. Voy a ir al versículo 22, y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando ahí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de las cuales, de la casa de tu padre. Y entonces David trata de componer el asunto, y entonces David le dice a Abiatar, dice: quédate conmigo, no temas, quien buscare mi vida buscará la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Fíjense bien el atrevimiento de las decisiones. El que no nos hayan enseñado de pequeños a tomar buenas decisiones, el que nosotros realmente consideremos que merecemos todo. En esta semana nos dieron la noticia de 20 niños muertos a manos de un trabajador de la escuela primaria, y además murieron 7 personas adultas a manos de él por la pistola, ¿no? Decisiones que el cuate tomó hasta el grado de matarse. Esas decisiones yo no creo que le mantengan delante de la presencia del Señor, ¿no? Pero bueno, fíjese, le voy a dar un ejemplo en 2 de Samuel capítulo 1 versículo 1, donde realmente una malecita cree tomar decisiones bien, y resulta que según su concepto él estaba en lo correcto, pero según la base bíblica estaba incorrectamente, ¿no? Aparentemente o moralmente, sentimentalmente, para él era lo correcto lo que iba a hacer. Entonces voy a leerle desde el versículo 1, es largo, ¿no? Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota a los amalecitas, estuvo 2 días en Siclac. Al tercer día sucedió que vino uno de los del campamento de Saúl, rotos sus vestidos, y dice tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Este cuate estaba mezclado en el pueblo de Dios, en el pueblo de Saúl, en el pueblo de David, y resulta que conocía la ley, aunque era extranjero. Vamos a ver más adelante que el extranjero. Dice, y le preguntó David, ¿no? ¿De dónde vienes? Y él respondió: me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo: ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió: el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán su hijo murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas: ¿cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán? La pregunta de los 66,000 pesos, no, cuando alguien te dice algo, le preguntas: ¿y cómo te enteraste? ¿Se da cuenta que está diciendo? ¿Y cómo te enteraste? ¿No? Estamos tan acostumbrados a que nos chismen de todo, que a veces le preguntamos: ¿y cómo te enteraste? Fíjate que me dijo la prima del primo del amigo del vecino que sucedió esto, ¿no? Eso es siempre. Pero sin embargo, David quería algo consistente. David quería saber la verdad, ¿no? Y cuando alguien quiere saber la verdad, pregunta: ¿y cómo te enteraste? Si no viene de buena fuente, o si no es lo que la Biblia dice que para cuando alguien te diga algo tiene que tener testigos. Por lo menos 2. Dice la Biblia que no aceptes acusación en contra de un anciano si no hay 2 testigos en el momento y viendo las cosas ocularmente. Normalmente cuando alguien viene y nos dice, nos creemos de entrada lo primero, ¿no? Se murió, ¿no? Y a veces ni constatamos y corremos y le decimos: ¿saben que se murió fulano de tal? ¿Y cómo? Pues se cayó de un paracaídas, ¿no? Y entonces David le dice al joven, ¿verdad? ¿Cómo sabes que Saúl y Jonatán su hijo murieron? El joven
que le daba las nuevas respondió casualmente, ¿no? Ahí estaba de mirón, de metiche, casualmente, ¿no? Pasaste por un lugar y viste que alguien salió de un hotel no muy bien visto y dices, casualmente pasaba por ahí, lo vi. O las esposas que dicen, casualmente creo que me engaña. No creas lo que tus emociones o tus razones te dictan, cree la verdad. ¿Saben que esto es muy de la iglesia de hoy en día? ¿Le creemos más las mentiras del diablo que lo que Dios dice en su palabra? Es bien interesante, vamos a aprender mucho en este capítulo. Y entonces, dice, el joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venía tras él el carro y gentes de a caballo. Casualmente, este era un metiche, digan conmigo, metiche, ¿no? Chismoso. Andaba viendo a ver a quién cazaba. Andaba atrás del hermano Abraham a ver si hacía algo incorrecto, ¿no? Habemos muchos en la iglesia así, nada más viendo a ver qué hace lo incorrecto para ponerle el dedo en la llaga, sin saber que el juicio finalmente es de Dios, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros no juzgamos más allá sin saber la realidad? Y bueno, dice, y mirando él hacia atrás, vio y me llamó, ¿no? Como que lo descubrió David. Y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida aún toda está en mí. No habían herido lo suficientemente a Saúl para que se muriera, ¿eh? Él debió haber vivido, nada más que las consecuencias a veces nos roban aún hasta la vida. Nuestras consecuencias muchas veces las toma Satanás para ejecutar sus planes en la vida de la gente, ¿no? Hay un propósito de Dios, el ser feliz, y si no eres feliz es porque no has alcanzado, no has cubierto el propósito de Dios en relación a meterte a su voluntad, a meterte a sus principios, a meterte a su palabra y a hacerlos tal cual, ¿no? Y luego decimos, ¿por qué me pasó a mí, Dios? Saúl, yo creo que en una de esas oraciones decía, Dios, ¿por qué eres tan mala onda conmigo? ¿A quién mató primero? A los sacerdotes, ya lo leímos. En el capítulo 22 del 1 de Samuel, lo leímos, ahí lo tienes en tu Biblia. Se le ocurrió al cuate porque realmente uno de ellos chismeó que ahí andaba David y que ellos lo habían cuidado y le dio muerte a todos. Su coraje lo mandó sobre él cuando andaba encorajinado con David sin motivo. ¿Cuántas veces tú te enojas sin motivo, no? ¿Y quién paga los platos rotos? Parejo, ¿no? Bueno, y así está el asunto, ¿no? Y entonces dice, mirando él hacia atrás me vio y me llamó y me dijo, heme aquí, me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy Amalecita. Y él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí. ¿Qué vivía David? Angustia. ¿Por qué? Sus malas decisiones. Tú puedes ver la historia, la vimos hace 15 días, ¿verdad? Viene Saúl, consulta a Dios y no le responde. ¿Por qué no le respondió Dios? ¿Te has preguntado muchas veces, oh Dios, ¿por qué no me respondes? Y Dios te diría, porque has tomado decisiones incorrectas, has hecho lo malo. Después de que Saúl mata a sus sacerdotes, todavía va y se presenta delante de Dios y le dice, Señor, ¿debemos ir a la guerra? Y Dios no le contesta. Dice que él estaba esperando que Dios le diera un sueño y Dios no le da sueños. Él está esperando una revelación y Dios no le da una revelación. Él está esperando que los profetas vengan y le digan y nadie. ¿Te ha pasado? No le eches la culpa a Dios. No le eches la culpa al diablo, échate la culpa a ti, porque las consecuencias de las decisiones nadie te las quita.
Nadie, fíjate bien, las consecuencias de las malas decisiones, nadie te las va a quitar, así como las bendiciones de las buenas decisiones, nadie te las va a quitar. Va a ser una enorme satisfacción el haber hecho lo bueno. Y entonces, dice, sigue continuando, el joven sigue relatando la historia, dice, yo le hice caso, yo entonces me puse sobre él y le maté. Está grueso, ¿no? O sea, si te das cuenta, eso de que andaba merodeando, chismeando, viendo, no es cierto, él andaba atrás de Saúl, ¿no? ¿Para qué? Para matarle. Dice, entonces David, haciendo de sus vestiduras, las rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, porque el pueblo de Jehová, y dice, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. ¿Qué hubieras hecho cuando tus enemigos caen? Gloria a Dios. Amén, qué bendición. Dios hizo justicia. David no está diciendo eso. Se lamentó por aquel que andaba atrás de él, aquel que le andaba tratando de destruir, que le quería matar por algo que nunca hizo David, ¿no? Bueno, sí hizo el error grande de haber matado a 10,000 y Saúl a sus 1,000. ¿Han leído esa parte? Donde por eso fue el coraje. Oye, a mí me gustaría que alguien dijera, hermano, llegué con 10,000 gentes a la congregación. Yo diría, qué bendición, ¿no? O sea, lo tendría en alta estima. No lo perseguiría, ni le haría cacería de brujas, ni mucho menos. Pero Saúl no era así. No le enseñaron de pequeño a obedecer la voluntad de Dios para tomar decisiones correctas. Fíjense bien, no le enseñaron a obedecer a Dios para tomar decisiones correctas. Estamos hablando de decisiones, pero déjame te doy el tercer principio de felicidad. El tercer principio de felicidad es: cumple todo lo que dice la palabra de Dios. Esté bien o esté mal, tú cúmplelo. El asunto es con Dios. Dice Proverbios capítulo 3 que Dios enderezará nuestras veredas. Finalmente, ¿quién es Dios? Yo puedo ver gente que se mete con todo el ahínco a obedecer a Dios, a buscar a Dios, y a veces hasta les llamamos religiosos. Pero ¿te has dado cuenta qué bien les va? Buena pregunta, ¿no? Ok, regreso. Las decisiones fueron incorrectas. Este joven pensó que porque Saúl le pidió que lo matara, estuvo dispuesto a matarlo, ¿no? ¿No te ha pedido alguna vez alguna persona, ya por favor quítame la vida? Mi papá, cuando estuvo a punto de morir, bueno, él pasó una agonía muy grande, casi 6 meses. Él pagó el precio de haber sido masón, grado 32, por toda la vida, hasta que un día decidió entregar su vida al Señor. Él pagó las consecuencias. Él duró 6 meses en agonía. Se moría y al día siguiente se levantaba. Ya lo daban por muerto y de repente ahí estaba vivo el cuate. ¿Okay? Pagó muy caro el asunto. Y un día me dijo, hijo, pídele a tu Dios que ya me muera. No me podría, dile a tu hermano, mi hermano es médico, que te dé algo, inyéctamelo, ya me quiero ir. Era tan profundo el asunto. ¿Y a poco crees que porque tu papá te decía, ya me voy a morir, le ibas a poner una inyección? Pues no, es la condición de este cuate ante el rey. Y entonces yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. ¿Quién era él para tomar juicio sobre las cosas? Él ya pensó, es que si Saúl no se muere, cuando llegue a Jerusalén, en lugar de que sea honroso, va a ser denigrante. Tenía que pasar por ese proceso. Muchas veces algunas personas Dios los llega a tal forma para ver si así recapacitan o reaccionan en su vida. Y entonces dice la historia, ¿va?
dice, yo me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en sus brazos y las traje como triunfo. No dice así, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dice? Y les he traído acá a mi Señor. ¿Qué le está diciendo? Te voy a comprar con la corona y lo que tomé de Saúl. ¿Qué había tomado? Digan conmigo, la corona. ¿Qué traía? La argolla que traía en su brazo, la autoridad. El cuate ya la traía y le quiso hacer la barba a David. Error. Decisiones erróneas. En lugar de que le hagan la barba, Dios quiere hacerle la barba a la gente. No, es erróneo. O sea, sigue el asunto. Entonces David, asido de sus vestiduras, las rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, porque por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque había caído a filo de espada. Y David dijo a aquel joven que le había traído de las nuevas: ¿de dónde eres tú? Y él respondió: yo soy hijo de un extranjero, amalecita. ¿A quién acababa de derrotar David? A los amalecitas. No, el cuate se quiso pasar de vivo, como muchos de nosotros nos queremos pasar de vivo, evadiendo las cosas de Dios, pensando que Dios no nos ve, pensando que realmente la palabra de Dios no se cumple. La Biblia dice que los ojos de Jehová están alrededor de los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Todo aparenta que nada funciona aquí. Dios no se le volvió a aparecer a Saúl, pero Saúl se fue y Jonatán también. ¿No dice la Biblia 70 y 80 años los más robustos? ¿Por qué se murió antes? ¿Por qué se murió antes, señores? Sus malas decisiones, incorrectas. Te ha dicho un doctor que te tomes el medicamento y dices, ¿y para qué? ¿Para qué crees que te lo dijeron? Solamente para alargarte 5 minutos más la vida y se acabó, pero son 5 minutos, ¿no? Ese doctor no sabe, se quemó las pestañas 9 años para que tú digas que no sabe. Ustedes saben que el tercer impacto cerebral le dio a Elías por no tomarse el medicamento. Pregúntenle, ¿no? Ahora todos los días que llego, ¿ya te lo tomaste? Si me dice que no, lo mando a su casa. No, que se va a morir allá, no aquí, ¿no? Me tocó el tercero a mí. Yo lo tuve que casi llevar cargando a su casa, ¿no? Dios es exactamente lo mismo. Te da el plan de vida, te dice cómo ser feliz, y resulta que tú dices, no sabes sobre la vida, al creador de la vida le andas diciendo que no sabe, ¿no? No, hermano, no es así. Y entonces, aquí este cuate se quiere pasar de vivo y le dice, ya te traje la corona, ya te traje el anillo, ahora déjame estar contigo. ¿Y qué le dijo David? ¿Qué le dijo David? Negra sea tu suerte. Bueno, no le dijo suerte, le dijo negros o nel pastel, como quieras, ¿no? Le dijo, donde quieras menos conmigo. Y le habla a uno de sus guardias y le dice, hey, ¿qué le dijo? Cuello. No lo quiero vivo. Y el otro que era reobediente, pues va y le da muerte. Bueno, lo hiere y a consecuencia muere, ¿no? Dijo David, yo un tipo de esto cerca de mí, digan conmigo, ni de loco. ¿Has medido a tus amigos? Queriendo componer las cosas y se encuentra que te están echando a perder hasta la vida. David dice, Nel pastel, a ese cuento con otro rey, ¿no? Y entonces, fíjate bien, y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar
al ungido de Jehová. David había tenido temor de matar a Saúl, sí. ¿Cuántas veces lo tuvo en sus manos? Varias veces. ¿Por qué no lo mató? Porque era el ungido de Jehová. ¿Quién le iba a quitar la vida? Dios, ¿no? Ahí andamos los cristianos quitándole la vida a todo mundo porque consideramos que debe de ser. Hermano, al final de todas las cosas, ¿quién nos va a juzgar a todos? A ti y a mí. Ese hermano no lo dejen entrar a la iglesia porque anda de pecador. Tarde o temprano, Dios le va a meter la mano. O sea, ¿qué te preocupas? ¿Qué te preocupas? Me digo, o sea, me pregunto. Y entonces dice, ¿cómo no tuviste temor? ¿Va? De extender tu mano para matar al ungido. Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Digan conmigo, qué cruel. Qué cruel. ¿Qué hubiéramos dicho en este tiempo? ¿No? Nos hubieran aventado a los derechos humanos, ¿no? Y a la corte no celestial, la de aquí, ténganle cuidado y mucho, ¿eh? Y entonces David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestigó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser. Ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. Dice, Juan, ¿cómo han caído los valientes? ¿Qué enseñó David de Saúl? Que era valiente. Nunca habló mal de él. Fíjate bien, hermano cristiano, nunca habló mal de él. No lo maldijo. Siempre digo, este es el ungido de Jehová. No le quitó la vida. Y luego se lamentó porque era un valiente. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando David enfrenta a Goliat? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan que cuando viene David y le cuenta al rey, el rey le pone, bueno, no se pone, la tenía a un lado, toda la vestimenta y se la pone y le dice, ve tú. Digan conmigo, qué valiente. ¿No? ¿Qué hubieras dicho? Este es un cobarde. ¿Qué dijo David? Qué valiente. Aprendamos un poco, ¿no? De la Biblia. Jesús lo están matando y dice, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Y Jesús sabía lo que estaban haciendo? ¡Claro! Y sin embargo, la forma de ver las cosas, cuando tú realmente te dedicas a estudiar la palabra, las cambias. Cambias tu actitud, empiezas a hacer bien las cosas. ¿No? Y entonces dice, enséñenle a todos los jóvenes de Judá, las nuevas generaciones, no hablen mal de Saúl, era un valiente. ¿Y eso que es cristiano? Si es cristiano, es una bendición, hermano. ¿Cómo sería su vida antes, no? No ha llegado a la perfección, ya llegará. Esta semana, a veces me gusta ser intercesor, ni en el cielo ni espiritual, sino en la tierra y en la carne, ¿no? Y había un conflicto entre unos hermanos y un abogado de aquí de la congregación. Él andaba súper preocupado porque habían perdido todos los documentos de estos hermanos y hizo hasta lo imposible, le dio vuelta hasta que los adquirió. Y entonces los hermanos, pues con justa razón, quizás con todo el derecho del mundo, pues exigían, el abogado dice, centavo que gastaron, centavo que le regresó porque es cristiano, ¿no? Entonces vinieron hace poco a decirme, mire hermano, se equivocaron en esto, traía todo el expediente, el historial. Choncho, ¿no? La hermana se paró y lo puso, lo acomodó. Yo dije, esta hermana debe ser archivista, cuando menos mi secretaria, para que arregle todo lo que está arriba, que es un desastre, ¿no? A mí el día que me quitan algo del lugar,
híjole, ya sufrí enormemente, ¿no? A buscarlo. Y entonces me dice aquí, aquí y aquí, porque lo hicieron así, y así, y así, y así, y así, y así, y así. Y además, hermano, su testimonio, me empezó a decir, espérenme, hermana, vino por esto, por su testimonio. Y me empezó a decir de su testimonio, y dije, espéreme, hermana, es que usted ni siquiera conoce el asunto. ¿Usted sabe por qué hizo lo que hizo? No, pero me imagino. No, hermano, no te imagines. Fíjate bien, no te imagines las cosas. Este amanecita se imaginó las cosas y lo único que hizo fue echar a perder el asunto. Y las consecuencias le vinieron. ¿Cuál fue la consecuencia de la malecita? Lo hirieron, no lo mató el siervo de David. Y aunque David le dijo, ve y mátalo, lo hirió de tal manera que el sufrimiento le vino hasta que murió. ¿Vinieron las consecuencias? Sí. ¿Te han venido las consecuencias? ¿Por qué crees? Ay, hermano, me casé con la persona equivocada. Pues ya te amolaste, ¿no? ¿Cómo lo rectifico? No hay forma de rectificarlo. Te casaste, te amolaste. Amolaste, ¿no? ¿Va? Ay, es que es bien gritón. Todos somos gritones. ¿Conoces a alguno que sea mandilón? Hasta esos gritan. Cuando ya llegamos, ¡ah! ¿No? Decimos, ¡aleluya! Gloria a Dios, ¿no? Ok. Y entonces, déjame decirte, observemos al joven amalecita, incircunciso, pecador, desleal, deshonesto, pero que creyó que hizo bien las cosas, ¿no? Pensando conforme lo que él consideraba que está bien, se encontró, digan conmigo, que la regó. Y no era regadera, señores. ¿Okay? ¿Qué le pasó al tipo? No hizo lo que la Biblia decía. Punto 3. ¿No? Y tú dices, bueno, es que si yo lo hago y los demás no lo hacen, problema de ellos, ¿a ti qué? ¿Ok? Es necesario saber las reglas y después obedecer. Si sabes las reglas y no obedeces, de nada te sirve, hermano. ¿Te has dado cuenta que en el Antiguo Testamento dice que si oyeres atentamente la voz de Dios y la pusieres por práctica, Dios sería tu sanador? Si oyes la voz y no la pones por práctica, no hay sanidad tampoco. Si no oyes la voz, aunque la pongas por práctica, tampoco hay sanidad. Dios te da reglas, te dice A más B es igual a. A más B es igual a. ¿Y por qué C? Matemáticas pudo haber sido A prima, o biprima, o antiprima, lo que quieran, ¿no? Bueno, igual a C. Hay una regla, o sea, ese es inquebrantable. Cambia la regla y las cosas no te van a funcionar. Y si las cosas no te van a funcionar, entonces se llama motivo de infelicidad. Así como existe la felicidad, también existe la infelicidad. ¿Estás de acuerdo? Y aunque no estés, ese es tu problema. Tú lo vives, ¿o no? No algunas veces andas angustiado ahí porque las cosas no salieron como pensabas. ¿Por qué crees? Antes de eso, tomaste decisiones incorrectas. Y después vino la angustia. Y después vino la realidad. Y una vez que enfrentas la realidad, quisieras que te tragara la tierra, ¿va? Y es cuando dices, no, ¿dónde estás? Y ni sueños, ni visiones, ni profecías, ni nada de nada. ¿Por qué? Porque hiciste lo incorrecto. Porque Dios te dio su palabra, ¿verdad? Para que la cumplas, para que la pongas por práctica. De verdad, es mejor un religioso que un liberal, porque el religioso intenta, el liberal le vale gorro todo. ¿No? Fíjate, regresemos a Samuel 1:18, ¿no? ¿Va? David no habló mal de Saúl, nunca, hermano. ¿Y sabes por qué dice la Biblia que David tenía el corazón de Dios? Porque obraba conforme a Dios. ¿La regó como humano? Sí, cuando se metió con Betsabé. ¿Cuál fue la diferencia de verla regado?
el haber tomado una mujer que estaba casada. Teniendo tantas, en base a la palabra, él tomó una mujer de la cual en el Antiguo Testamento, conforme a la ley, había una provisión. Nadie podía tomar una mujer que ya estaba casada. En esta semana vino una pareja y me pidió consejería. No están en esta congregación, los dos fueron cristianos, se separaron, cada quien tuvo su pareja por su lado, pero se encontraron que tanto la pareja de él como la pareja de ella eran igual que ellos. Qué raro, ¿no? Qué raro, ¿no? El cuate tenía los mismos hábitos que su marido, y aunque ellos se casaron en Cristo, ¿verdad? Y entonces quisieron volverse a juntar, volver a disolver los siguientes matrimonios, porque se encontraron que que la podían llevar mejor entre ellos, que ya tenían tantos años de conocerse, que con los otros, ¿no? Y me dice, pastor, solamente venimos para ver qué piensa. Le digo, no van a hacer lo que yo digo, ¿va? Bueno, venimos a ver qué piensa. Ok, le dije, pienso conforme a la Biblia. Dice la Biblia que si un hombre tomara una mujer y esa mujer adquiriera marido, no podrá casarse con el primero. Se me quedaron viendo así, no podemos, digo, dice la Biblia. Y digo, ¿qué van a hacer? Dice, vamos a orar. Clásico de los cristianos, vamos a orar, a ver qué Dios dice. Pues si le saqué la Biblia y se la leí, le dije, mira lo que Dios dice. Vamos a orar, vamos orando hasta que baje el poder de Dios, vamos orando. Es un corito antiguo, ¿no? Cuando la palabra de Dios ya te mandó, ya te dijo, y tú me dices, hermano, vamos a orar. Entonces cuando se van a ir, le digo, qué bueno que solamente preguntaron mi opinión, ¿no? Así son con Dios, nada más le preguntan su opinión, aunque hacen lo contrario. Y luego quieren que Dios les bendiga. No puede ser posible eso. La misericordia de Dios es enorme y es nueva cada mañana, irá todo lo posible por bendecirte, pero las consecuencias no te las va a quitar. Dile que está a tu lado, no te las va a quitar. Ni modo, ¿no? Ok, Dios está esperando que para que tengas una vida de felicidad, es como el padre que le dice al hijo, por favor, hijo, termina tu carrera. No, papá, no sirve para nada en esta vida. Míralos nada más, los doctores vendiendo libros y los mecánicos siendo doctores y los albañiles ya hasta se volvieron naturistas y es un desastre todo este rollo, jefe. ¿Cómo crees? El que tiene más saliva traga más pinole, ¿no? Y al rato te encuentras que no tuvo saliva y no se pudo tragar el pinole. Cuando el papá lo único que quería era que fuera su bienestar y el bienestar de uno también, ¿no? ¿Saben por qué ando yo atrás de Abraham para que termine su carrera? Para que al rato no me pida. Ya con eso estoy bendecido, ¿no? Entonces fíjense bien, cumple con lo que dice la palabra. Tienes que ver qué está escrito. Está escrita para tu provecho. Dios la puso porque al hacer tu palabra, su palabra traerá consecuencias de bendición a tu vida. Tarde o temprano acomodará, ajustará todas las cosas para tu beneficio. Ese es su corazón. Su corazón es siempre beneficiarte. Si Dios de momento te dice, mira, no hagas tal cosa, es porque a la larga al hacer eso va a traer consecuencias a tu propia vida. La Biblia dice que Dios mató a Saúl. ¿Quién mató a Saúl? Dios utilizó a este joven. Y él también pagó, el joven pagó las consecuencias. Pudo haber sido otro amalecita, ¿no? Pero este pagó las consecuencias. Eso dice la Biblia y se lo leí hace 15 días. Y si no me crees, déjame, te doy el texto para que... si no me crees a mí, pues entonces créele a la Biblia. Espérenme un segundo. Primera de Crónicas. Díganle a Dios, gracias por las crónicas, porque nos ayudan a entender las cosas que no entendemos de Reyes, ¿no?
En la Crónica como que suelta unos chispacitos más para que aprendas. Primera de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 y 14. Por ahí ponle, David. Pues ponte a trabajar, hijo. Ya que ni me pones atención. No es cierto. Así murió Saúl. ¿Así está en su Biblia? Sí. Así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó porque consultó a una adivina. ¿El que sigue? Y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Por qué lo mató Dios? Porque creyó que se le pegó la gana. Si Dios dice que no, yo digo que sí. Y entonces Dios dice, pues yo también digo que sí. Ponte con el Eterno. Ponte con el Todopoderoso. Ponte con el Yo Soy. Ponte con el que siempre ha existido. Nunca le vas a ganar una, hermano. De antemano te lo digo. Pienses, digas, hagas lo que quieras, seas el más intelectual, seas Uri Geller, seas el mejor escapista del mundo, a Dios no le vas a ganar una sola. ¿Okay? Entonces, ¿quién lo mató? ¿Por qué? Por consultar cosas que Dios le pidió que no consultara. Sencillo, ¿no? Punto número 3 de felicidad, cumple con todo lo que Dios dice, para que puedas tomar el punto número 2, decisiones correctas. Y aunque tomando malas decisiones pienses que te va a ir bien, te aseguro que tarde o temprano no te va a ir bien. Ok, punto número 4, está en paz con Dios, está en paz contigo mismo y está en paz con los demás. Juan capítulo 14, 27, Jesús dijo, yo os doy paz, la cual el mundo no les da. Mi paz os dejo, mi paz les doy. Dios te dio la paz. Ahora, simple y sencillamente tú tienes que trabajar en ella, ¿va? Cuando tú no tienes paz con una persona, más vale que vayas y te pongas en paz con la persona, ¿no? Cuando tú no tengas paz contigo mismo, pues más te vale que hagas lo pertinente. Por eso Dios puso intermedio el perdón, ¿no? Y fíjate bien, cuando no tengas paz con los demás, ponte a cuentas con ellos. ¿Por qué? Porque si no, al rato, fíjate, les voy a platicar una cosa. Los años que tengo como pastor, he podido observar que cuando alguien se llega a enemistar, dos personas se llegan a enemistar, cada vez que una de ellas dos se reúne con un grupito y platica, lo que la persona que se quedó sola piensa es que siempre están hablando mal de ella. Siempre. Y ya está hablando, y ya les está contando, y a su manera, y ya está diciendo, y a lo mejor ni están tocando el tema, pero la persona afectada siempre está pensando en eso. ¿Por qué? Porque no está en paz consigo misma, ni con los demás, y menos con Dios. Si tú estás en paz contigo mismo, vas a poder estar en paz con Dios, ¿no? Si no, no podrás estar en paz con Dios ni contigo y mucho menos con los demás. Es subsecuente una cosa de la otra. Ah, caray, se me borró el asunto. Ay. Ok. Y entonces déjame decirte, ¿qué me ayuda a estar en paz? Jesús le dijo a sus discípulos, cuando les estaba enseñando, cuando alguien te pida que vayas una milla con él, ve con él 2. ¿Qué Jesús le está diciendo? Toma un doble esfuerzo. Haz las cosas que no te gustan como una verdad en tu vida y ponlas en práctica. El libro de Apocalipsis, en uno de sus capítulos, dice que recuerda por dónde has caído. Cuando te vuelves frío, tibio, dice, recuerda por dónde has caído. Haz las primeras obras. 2:4. Okay. Haz las primeras obras, empieza a trabajar de nuevo. Y a veces uno dice, ay, qué flojera, ¿no? Ponerme en paz con los demás, pues las consecuencias las vas a tener. Fíjate. ¿Punto qué? ¿5 o 6? 4, va al 5. Va al 5, ok.
no te irrites por lo que no vale la pena, ni te irrites por lo que vale la pena. Eso lo aprendí apenas antier. Llegué a mi casa y no había comida, ¿no? Bueno, sí había unos bisteces ahí en el refrigerador. Y entonces lo primero que hice fue a la que tenía la obligación de tener comida, esté o no esté, ¿no? Porque uno puede decir, pues no te doy la quincena y ya. ¿Por qué? Pues no quise, ¿no? Y entonces yo ya iba a empezar a hacer mi rabieta y aquí aprendí, no te irrites por lo que no vale la pena ni por lo que vale la pena. Entonces dije, chanfle, tienes 2 manitas, tienes bisteces, hay aceite y hay sartén, pues guísalos tú. Las consecuencias las pagará ellas. ¿Por qué? Porque dejé la estufa, yo le prendí y entonces puse los bisteces y me batí todo y, ¿no? Y luego ya los saqué y los puse a un lado y dije, pues se me antojó un queso fundido. Pues ahí mismo, y ahí nada más le estoy dando vuelta y que se quema toda la parte de abajo. Entonces yo, lo de arribita y lo dije, pues ahí está. Felizmente dije, si yo no me irrito, pues que tampoco se irrite. Amén. Práctico el asunto, no tengo otro ejemplo más práctico que darte, ¿no? Y al principio llegó y así como que, ay, ¿y mi comida? No te irrites, no te irrites, no vale sí vale la pena, pero no te irrites, ¿no? Y en paz, y todo el mundo contento. Ella lavó la estufa contenta de que mi marido se hizo de cocinar, ¿va? Y yo me comí unos ricos bisteces con un queso fundido encima, delicioso, con unos chicharrones de cerdo porque regresé a la carne. Mire, nada más ando en la carne y ya nada más vea. La última vez estaba así. Ay, bendito Dios. Me hice, primero oré, fui y me compré un jamón endiablado. Dije, Dios, reprendo al diablo y que este sea jamón angelical, ¿no? Y entonces como estaba medio rosa así, ya saben cómo es, tipo paté de cerdo, dije, pues para santificarlo que le pongo media barra de queso Filadelfia, ¿no? Ese mismo día de los bisteces. Y ya lo molí, lo batí, dije que lo blanco le gane al oscuro, porque eso dice la Biblia. Señor, amén. Oré por él, lo santifiqué y para adentro. Pueden liberarme cuando quieran, no tengo problema ni empacho alguno, ¿no? Y entonces déjenme decirles, no te irrites, hermano. De verdad, no vale la pena. No vale la pena que tu hígado se acabe antes de tiempo, porque luego se mueren de cirrosis. No sean corajudos. Luego ahí tienen que operarles la onda esa que por corajudos. Se llenó de lodo y que se llenó de piedras y que se llenó de... Toda decisión trae una maldición o trae una ¿qué? Bendición. ¿Quieren tomar las que traen bendición? Háganlo conforme a la palabra de Dios. Entonces tienen que estudiar la Biblia para saber de qué se trata. Para tomar coherencia en la vida, lee la palabra y haz lo que la palabra. Lee Proverbios, zúmbate Proverbios muchísimas veces. Fíjate, cuando dice no te irrites, Santiago capítulo 1 versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Probaron ahí. Lo único que sé hacer es carne, yo creo que por eso me dejaron la carne en el refrigerador, ¿no? Entonces agarras y pasado por sartén y con poquita sal nada más, un queso y un endiablado bautizado y de lujo, ¿no? ¿O no? Y entonces dice, gózate cuando estés hallado en diversas pruebas.
Cuando yo me lo estaba comiendo dije, qué bueno que no está mi mujer. Tan rico me supo el asunto que dije, a lo mejor nada más me hubiera hecho los bisteces sin queso, ¿no? Y le hubiera hecho pues una salsa, yo, como guisan las mujeres, pero me lo hice como yo quería y me gocé en la prueba, sobre todo cuando la pasé, porque dije, ay Dios, gané una de 1000 perdidas, ¿no? Díganle al que está solo, ya va de ganancia, ya ganó una, ¿no? Ok. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Dile que está a tu lado, siempre. Disfruta la vida, no hagas corajes. Finalmente, el dueño de todas las cosas es Dios, y el que repone las cosas es Dios, y el que actúa cuando las cosas se acaban se llama Dios en nosotros. Otra vez les digo, regocíjense, dice esta palabra. ¿La está leyendo? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. ¿Saben qué encontraron? Que la risa es un remedio infalible para todas las enfermedades. Te puedes reír, te puedes morir riéndote, ¿no? Pero es lo mismo morirte de un dolor de vesícula, o de riñones, o de corazón. Yo sé que no, ríete por la vida, ríete por las circunstancias. Los científicos encontraron que una persona alegre es 90% menos enfermiza que una persona rencorosa. 90. El 10, pues ahí se los dejamos gratis, ¿no? Yo sé que a veces las circunstancias de la vida merecen enojarte, pero Dios dice, ni aún así te enojes, no te irrites, no te molestes, si no vale la pena menos, y si vale la pena, regocijaos en el Señor. Os digo otra vez, regocijaos, disfruta, gózate cuando seas hallado en diferentes pruebas. Amén y amén. Para lograrlo, vamos al punto 6, ¿no? ¿Sí? Por amor de Dios, ya cambia tu actitud. Así ponle, por amor de Dios, ya cambia tu actitud. La actitud es la que a veces no nos permite disfrutar la vida. Te voy a decir, no es lo mismo que te subas a un carro y te sientas bien manejándolo, a que te subas a un nuevo y te sientas mal manejándolo. Tú te subes a un carro viejito y lo puedes dejar estacionado donde sea, ¿estás de acuerdo? Súbete a un Mercedes-Benz y ve a dejarlo por allá, por la Lagunilla, por ahí adelante, y te bajas y te vas de compras ahí a Madame Tepité o Madame Laguné, ¿no? Y te compras unos tenis de esos clonados y acá vienes bien feliz, y cuando llegas, y el carro, te aseguro que no lo dejarías ahí, ¿o sí? ¿Sí? No. ¿Por qué crees? Porque no es lo mismo disfrutar lo que tienes y desear lo que te va a traer un dolor de cabeza. Romanos 1:7, cambiar de actitud se llama vivir en fe, ¿no? Que aunque las circunstancias parece que están malas, tienes que verlas bien. Pero dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sabes que en la fe la palabra no puedo no existe? ¿Sabes que la palabra soy inútil en la fe no tiene cabida? ¿Sabes que la palabra de fe, el no tengo, no tiene vida? Si dices, ay, no tengo, pues no tienes, el diablo anda oyendo. Es el adversario, es el acusador, es el que va delante de Dios y dice, ya ves, dice que no tienes, es que no le des. Gracias por Jesús. Pero a muchos de ellos les alcanza lo que realmente dicen. La palabra fe quiere decir que no hay inútiles en el reino de los cielos, porque todos somos útiles de una forma o de otra. ¿En qué está a tu lado? ¿Cómo estás útil? Porque si estuviera Paquita, la del barrio, te diría, ¿qué pasó, inútil? ¿No? Y es lo que le gusta oír a la gente. Hermano, Dios dice que tú eres útil.
Dios dice que Él te necesita. Dios dice que tú puedes lograr cualquier cosa siempre y cuando te agarres de Él. Eso se llama fe. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas que estén a punto de fracturarse se pueden reajustar en Cristo. Definitivamente sí, y si le hacemos caso a Él. Si no, está perdido el asunto. ¿Okay? Dice la Biblia que además andamos por fe y no por vista. Ponme el libro de Isaías capítulo 57 versículo 11. Termino con este. Seguiré posteriormente. Termino con este. Isaías 57, 11. Fíjense bien cuándo vino el susto, cuándo vino el temor, cuando faltó la fe. Dice, ¿y de quién te asustaste y temiste? Y dice que has faltado a la fe y no te has acordado de mí, ni te vino al pensamiento. Dice, no he guardado silencio desde tiempos antiguos y nunca me has temido. ¿Qué faltó ahí? La fe, la actitud correcta. Porque la actitud correcta te dice que en cualquier lugar donde estés está Dios. Y si tu fe es mayor, los ángeles de Jehová acampan alrededor de los justos, dice la Biblia. Y dice la Biblia que Dios nos cuida y nos lleva realmente debajo de sus plumas. ¿Qué dice la fe? No importa la edad que tengas, lo puedes. Hermano, deseé hace muchos años terminar una carrera, pero ya estoy viejo. ¿Quién te dijo que estás viejo? Viejos los cerros y reverdecen. Si era tanto tu anhelo, hazlo. No lo dejes ahí olvidado. Hace un año ya tiene, un pastor se acercó a mí y me dijo, Abraham, yo sé que tú tienes carrera, mano, yo solamente tengo la secundaria, espero que no cortes nuestra relación. Yo no lo voy a cortar por lo que hayas estudiado o no hayas estudiado, ¿no? Pero cuando vinieron estos cuates aquí a traer el curso, para aquellos que no tenían ni la preparatoria o que querían terminar una carrera, ellos los están, pues no sé, entrenando, es la palabra correcta. Fui y le dije, oye, ¿has anhelado estudiar? Dice, toda mi vida. Le digo, vente. Lo traje y nosotros le regalamos todo su curso de preparatoria. Y me invitó esta semana pasada junto con su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, a comer a la vida argentina. Me dijo, pastor, mi familia te quiere reconocer. Le digo, ¿qué me va a reconocer? El que hayas estudiado, que te lo den a mí qué? Yo no estudié por él, ¿están de acuerdo? Pero lo animé a que estudiara. Yo le dije, tú puedes, síguele, no lo sueltes. O sea, realmente llegó un momento que yo me dijo, es que es tanto, no me acuerdo. Pues no importa, tú síguele y síguele y síguele y síguele. Pasó su primer examen y lo pasó. ¿Hay impedimento para la gente de fe? No. Ahorita ya está estudiando leyes. Para nosotros que estamos en Cristo, cuando falta nuestra fe, viene el temor a todas las cosas. Automáticamente es cuando nosotros empezamos a tener esa serie de problemas en el pensamiento. Es cuando realmente Dios empieza a robar su palabra y el diablo empieza a poner lo negativo de la vida, lo negativo de lo espiritual, lo negativo de ti mismo. ¿Saben que yo duré 4 meses deseando ser vegetariano? ¿Y saben por qué no lo logré? Qué terrible, soy OH positivo. Y ya descubrí que todos los OH positivos somos, aparte de sangrones, carnívoros. Sangrones y carnívoros. Normalmente tú sácale sangre a un OH positivo y luego te va a llenar el tubito. Sácale sangre a un A y vas a ver que hasta lo van a poner a bombeale. No son tan sangrones. Y entonces dije,
pues soy feliz de carnívoro, ¿para qué intentes algo que...? Es que me dijeron que los vegetarianos y los que comen tantas verduras tardan más tiempo en morirse. Yo dije, pues a ver si alcanzo los 80. Y Dios me dijo, Abraham, mi promesa son 80, tú eres regordito. Bueno, eres robustito para que no se enoje. ¿Okay? Sanito, estoy sanito. Termino mencionándolo. Ok. Punto número 7. Dile que está a tu lado. Punto número 7. Aspira siempre a algo mejor, pero sé feliz con lo que tienes. Fíjate lo que te voy a decir. Aspira siempre a algo mejor, pero está contento con lo que tienes ahorita. Amén. Regreso. Aspira a algo mejor, pero está contento con lo que tienes. Mientras que no sea un marido nuevo, ya las vi pensando acá. No, ¿ok? Aspira a algo mejor, está contento con lo que tienes, está contento con tu casa, qué bueno que puedas tener otra casa, está contento con tu salario, aspira a un mejor salario, pero con lo que tienes en estos momentos está contento. Realmente tómalo desde ese punto de vista. Proverbios 15:15, termino con esto: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. Digan conmigo, continuo. El corazón contento tiene un banquete continuo. Disfruta lo que tienes, está contento con lo que tienes, pero siempre aspira a algo más. Amén. ¿Quieren ponerse de pie? Proverbios 15:15. 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Versículo 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que un buey engordado donde hay odio. Seguí con mi historial y dije, si la vaca se come el pasto y las lechugas, yo me como a la vaca y mi comida está completa. ¿No? Les pedí que se pusieran de pie para orar, pero antes de orar yo quisiera que cierres tus ojos y que seas honesto. Muchas veces Dios necesita trabajar en nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón. Yo creo que Dios en muchos de nosotros necesita venir y interceder sobrenaturalmente en nuestra vida. Yo le pido a todo el mundo que estuviera con los ojos cerrados y al grupo de alabanza que venga acá para despedirnos cantando al Señor y a nosotros también, pero antes de eso, yo quiero decirte, tú no estás contento con lo que tienes hasta el día de hoy. Yo quiero pedirte, levanta tu mano derecha y no voy a pedir porque mejore, sino voy a pedir porque el Espíritu Santo te ayude a disfrutar lo que tienes. Si hoy vas a comer frijoles, que los puedas disfrutar. ¿Ok? Que tengas ese contentamiento con lo que hay en estos momentos en tu vida, porque finalmente dice la Biblia que Dios tiene control de todas las cosas. Si te has equivocado en todas las decisiones que has tomado y eso ha quitado el contentamiento de tu corazón, de tu vida, levanta tu mano como un símbolo de fe. Es fe el asunto. Y entonces yo lo único que voy a pedir a Dios, que su Espíritu venga y toque tu corazón y toque tu mente y te ayude a vivir contento o contenta con lo que tenemos. No necesitamos más para disfrutar la vida. Necesitamos un corazón alegre, como dice la Biblia. Necesitamos realmente ese sentido de un corazón contento para que todo lo que suceda en nuestra vida sea un banquete continuo.